Bueno, el día de hoy vamos a trabajar este sólido que tenemos acá, aplicando el concepto de proyección isométrica. Para dibujar dicho sólido es necesario primero comprender la figura, teniendo en cuenta de que ella tiene unas dimensiones específicas. Hay que comprender las tres dimensiones del espacio: el ancho, el alto y la profundidad. Si miramos esta figura, tenemos esta dimensión y esta dimensión de acá. Para mí, el ancho es la que mayor cantidad tiene, es decir, 87 milímetros. Y la profundidad es la otra medida de 48. El alto sería entonces 46 milímetros. Y con esas tres dimensiones del espacio podemos dibujar la caja que contiene el objeto. Para dibujar un objeto en proyección isométrica necesitamos usar la escuadra de 30 grados, que es la que vemos acá. Algunos estudiantes se confunden con la escuadra de 30 grados y la de 45 grados. La de 45 grados es esta. Este tipo de escuadra se utiliza para hacer sólidos en proyección caballera o proyección oblicua. Pero para el caso nuestro, vamos a utilizar la escuadra de 30 grados para dibujar sólidos en proyección isométrica. Para empezar, vamos a dibujar tres líneas que se llaman ejes isométricos. Estas líneas van a tener inicialmente una longitud arbitraria, es decir, cualquier distancia. Este trazo de estas líneas debe hacerse muy suave, muy sutil, porque van a ser las líneas que le van a dar forma a la caja del objeto. La primera línea la trazo con esa inclinación y la segunda línea la trazo con una inclinación opuesta. Luego voy a trazar una línea vertical y de esta manera me quedan los tres ejes isométricos que representan el ancho, el alto y la profundidad. Para seguirle dando forma al objeto, vamos a necesitar medir las tres dimensiones del espacio en estas líneas. Entonces vamos a medir la profundidad según el dibujo de referencia. La profundidad es 48. Vamos a medir el alto, que según la figura de referencia es 46. Y vamos a medir el ancho, que según la figura de referencia es 87.
Por cada uno de esos puntos voy a trazar líneas paralelas, pero una estrategia que yo utilizo para guiarme en el espacio de una mejor manera es marcando o identificando los puntos del objeto. Entonces voy a marcar el primer punto con la letra A y de manera secuencial los demás, la B, C, y D. A partir del punto B y del punto C, voy a trazar líneas verticales de longitud arbitraria. Y a partir del punto D, voy a trazar líneas con una inclinación de 30 grados. Y esas líneas tienen que ser paralelas a los ejes isométricos. Veamos. A partir del punto D, voy a trazar una línea paralela a la línea BA. A partir del punto del punto D, voy a trazar una línea paralela a la línea AC. Como trazamos líneas arbitrarias, voy a borrarlas, lo que me sobra, para que no afecte la terminación del dibujo. Arriba del punto C voy a marcar el punto D. Y arriba del punto B voy a marcar el punto E. A partir del punto E voy a trazar una línea paralela a la línea AC, pero también paralela a la línea DB. Perdón que acá está repetido esto. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí F. Entonces vamos a trazar una línea de longitud arbitraria y vamos a trazar una línea desde F de longitud arbitraria. Y de esta manera hemos concluido la forma de la... Bueno, vamos a continuar entonces comprendiendo la forma del objeto y cómo dibujarlo en proyección isométrica. Debemos tener en cuenta de que es importante el uso de los puntos tanto en la figura de referencia como en el objeto que estamos dibujando. Para ello, vamos entonces a identificar los puntos que hemos identificado en la caja, vamos a identificarlos en la figura de referencia de la siguiente manera. Vamos a mirar cuáles son los puntos
que hacen parte de la caja, pero que también hacen parte de la figura. Por ejemplo, el punto A en la parte inferior central del objeto lo podemos identificar en este lugar. Ese es A. En la parte izquierda de la figura, a la izquierda de A, podemos identificar el punto B en este lugar. A la derecha de A hacia atrás, podemos identificar el punto C. Arriba de C podemos encontrar el punto F. Detrás de F podemos identificar el punto G. Y tanto el punto E como el punto D no podemos identificarlos allí porque en la figura de referencia la caja se destruye para darle forma al objeto. Pero si quieren profundizar en el análisis, pueden hacer lo siguiente. Vamos a utilizar otro color, un color rojo. Vamos a trazar una línea por este lugar. Luego vamos a trazar una línea desde el punto A. Lo mismo desde G. Lo mismo desde B. Y estas dos intersecciones serían los puntos E y D. Pero como la forma del objeto tiene un plano inclinado en ese lugar, entonces la caja se destruye. Y por eso no es tan fácil de identificar. Pero si profundizamos en el análisis de crear la caja, podemos ver cómo la caja de la figura de referencia es la misma caja que estamos dibujando para dar forma a él. Muy bien. A partir de cualquier punto, el que para usted sea más sencillo de entender, vamos a empezar a darle forma al objeto. Yo voy a partir del punto C. A partir del punto C se miden 46 milímetros hacia arriba para encontrar el punto F. A partir de F se mide 47 milímetros hacia adelante, como hacia D. 47 milímetros para ubicar un punto. Ese punto lo vamos a nombrar con la letra H. Entonces, de F a H hay 47 milímetros. Entonces vamos a medir con la escuadra 47 milímetros. En ese punto vamos a encontrar el punto H. Una vez defina el punto H, ya puedo también empezar a visualizar otras líneas o puntos que puedo encontrar. Por ejemplo, si trazo una línea paralela a la línea DE, saliendo desde H, puedo encontrar esta superficie que está en la parte superior del objeto. Para ello, voy a identificar este punto que está a la izquierda de H y lo voy a llamar el punto I. Para determinar el punto I, basta con trazar una línea paralela a ED. Esa línea tiene la misma medida de profundidad del objeto, es decir, 48 milímetros. Cuando toca o se intersecta con la línea GE, entonces allí en esa intersección encontramos el punto I.
Posterior a esto, puedo moverme a partir del punto A. Voy a identificar un punto que está arriba de A 8 milímetros, este punto que encontramos aquí. Este punto lo voy a llamar el punto J. Y para encontrar J, solo necesito medir de manera vertical 8 milímetros, que es la cota que encontramos acá, 8 milímetros. Ese punto será J. A partir de J puedo hacer varios trazos para empezar a dar forma al objeto y empezar a detectar la tendencia de la forma de él. Miremos. Puedo unir H con J. Para unir H con J no necesito poner la escuadra en alguna posición específica. Solamente ubico la escuadra de tal manera que una los dos puntos. Luego voy a trazar, chicos, porfa, pero tienes que esperar a que yo haga la pausa. A partir de J voy a trazar una línea paralela a la línea BA. Recuerden la posición de la escuadra, es muy importante porque me garantiza que se generen 30 grados en esa línea. Esas son las características de la proyección isométrica, de que todas las líneas tienen una inclinación de 30 grados y que son paralelas entre sí, la mayoría de las líneas del objeto, a no ser que tenga una superficie un poco diferente como una oblicua, que no, las líneas no son paralelas. Entonces, a partir de J voy a trazar una línea que va paralela a la línea BA. Esa línea choca con la parte izquierda de la caja y me genera un nuevo punto. Ese punto lo voy a marcar acá en la caja. Va a ser el punto K y también lo voy a identificar en la figura de referencia, el punto K. Con K puedo ya definir la parte inclinada del objeto, porque puedo unir K con I. Y al unir K con I, entonces me queda visible el plano inclinado. Posterior a esto, vamos a seguirle dando forma al objeto. Me voy a ir a la parte superior, donde está IGFH. En este lugar voy a medir, o debo de sacar una medida para poderle dar forma a esto. Observen, por favor. La profundidad total del objeto es de 48 milímetros. Y me dicen que el objeto tiene como una perforación en medio de 8 milímetros. Es decir, que si yo a 48 le resto 8, me queda una medida de 40 milímetros. Y para poder definir estas dos superficies que están acá, necesito dividir esos 40 entre 2. Es decir, que cada una de estas líneas mide 20 milímetros. 20 milímetros. Entonces, a partir de F, voy a medir 20 milímetros hacia la izquierda. Y a partir de G voy a medir 20 milímetros hacia la derecha.
Ahí encuentro dos nuevos puntos. Esos puntos los voy a nombrar de la siguiente manera. El punto L y el punto M. Entonces los marco acá en la figura como M y L. A partir de M y L voy a trazar dos líneas paralelas a GI. Y tienen una longitud igual a la distancia que hay entre G y I, es decir, de 47 milímetros. Entonces, a continuación, vamos a resolver la parte más compleja del objeto, donde está la superficie IHJK. Ese plano es un plano inclinado. Ese plano inclinado tiene, digámoslo así, pues una perforación que es como la mitad de una I invertida o una I mayúscula, y pues digamos que es un elemento mecánico muy usado en máquinas industriales. Entonces vamos a resolver el problema. Para ello vamos a identificar los puntos que están acá en la parte superior. Estos puntos son el punto N, el punto O, son los dos puntos que están allí. Vamos a identificarlos acá nuevamente como N. Estamos en vivo. Dime, Martín. Entonces estamos marcando el punto N y O. Después de identificar los puntos, recomiendo borrar la línea de la caja para que me identifique el punto E y el punto D, porque estas líneas me van a afectar para trazar la parte interna del objeto. Entonces voy a borrarlo rápidamente y ya completo las líneas que se van borrando. Listo. A partir de N y O puedo hacer dos cosas. Ojo, dos métodos diferentes para trazar estas líneas que tengo acá. El primer método es saber cuál es la distancia que hay entre H y N. La distancia que hay entre H y N es la distancia de 20 milímetros. Quiere decir entonces que si a partir de J yo mido 20 milímetros, voy a encontrar un punto que unido con N me va a generar una línea paralela a HJ. Esta línea es paralela a HJ. Pero otra forma de hacer la línea
es haciendo una combinación de escuadras. Por eso normalmente los dibujantes tienen dos escuadras, una escuadra de 45 grados y una escuadra de 30 grados. ¿Cómo hacer para combinar las escuadras y cuál es el propósito? Observen por favor. La escuadra de 45 se pone como base. Eso también se puede hacer con una regla como la que tengo yo acá, pero vamos a hacerla con la escuadra. Entonces, voy a ubicar mi escuadra de 30 grados de tal manera que quede con la misma inclinación de la línea JH. Una vez tenga esto, la escuadra en esta posición, voy a ubicar la escuadra de 45 grados debajo de la escuadra de 30. Lo que recomiendo es sostener con una mano la escuadra de 45 para que quede quieta y la escuadra de 30 grados se desplaza sobre ella. De esta manera. Si toca subirla un poco, se sube. Lo que hace la escuadra de 45 grados es como si fuera un riel que me permite mover la escuadra de 30 grados sobre ella para que la inclinación que tengo acá con J y H la pueda hacer desde el punto O. A partir del punto O, trazo la línea, la cual me va a quedar paralela a la línea HJ, a la línea que sale de N y a la línea que sale de O. Hágalo por favor. Para seguir avanzando en el proceso, entonces debemos empezar a darle forma a la parte del plano inclinado. Un error muy común de los estudiantes es preguntar cuánto mide este tramo de la línea que hay desde el punto N o desde el punto O. Es un error muy común porque realmente no interesa cuánto mide, porque finalmente se obtiene por construcción. El término por construcción se da cuando al trazar otras líneas yo logro obtener esa línea. Veamos cómo funciona. Para lograr esas líneas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir desde el punto M una altura de forma vertical. Vamos a medir 15 milímetros. Lo vamos a hacer en este lugar. Observen por favor. De manera vertical. Vamos a medir 15 milímetros a partir de M. Voy a trazar una línea suave de otro color, indicando que esa línea es de construcción. 15 milímetros. Cuando termine los 15 milímetros, voy a trazar una línea paralela a la línea AC y con una longitud arbitraria. Pongo mi escuadra en posición para trazar la línea paralela a AC. A partir de la línea que tracé de 15 milímetros. Esa línea se va a cortar con la línea que sale de O. Y de esa manera logro encontrar este punto. El punto que está más abajo de O lo voy a llamar el punto P. Si no fue lo suficientemente claro este proceso,
voy a repetirlo, pero trazando la línea desde el punto L. Como esto es un agujero y esa línea no la logramos ver porque la superficie FLNH me tapa esa información, por eso la estoy trazando de otro color. Voy a trazar una línea que sale desde el punto L. Esa línea es vertical, es decir, es paralela a la línea FC. Y esa línea tiene una longitud de 15 milímetros. Luego, giro la escuadra y trazo una línea paralela a la línea AC desde ese lugar. Esa línea se intersecta con la línea que sale de N y me genera el punto que está debajo de N. Esos dos puntos los voy a nombrar el punto Q el punto P y el punto Q. Entonces tenemos el punto P en este lugar y el punto Q en este lugar. Teniendo a P y a Q, ya puedo seguir dándole forma a mi objeto. Tengan en cuenta que el punto que está al lado de Q lo voy a nombrar como el punto R. Y el punto que está al lado de P lo voy a llamar S. Para obtener R y S necesito determinar la longitud de esas dos líneas. Para lograrlo, basta con identificar el ancho de este hueco, que es de 28, y restarle 8 milímetros. Es decir, que 28 menos 8 da 20, y como son dos espacios, se dividen entre 2 y obtengo una medida de 10. Es decir, que PS y QR miden 10 milímetros. Para trazarlos, giro mi escuadra en posición de 30 grados para trazar una línea paralela a la línea KJ. A partir de P, a partir del punto P, esto está torcido. Ya. A partir del punto P, voy a trazar una línea de 10 milímetros de color verde. Y a partir del punto Q, aunque observen que Q me quedó un poco más arriba, lo cual no debería de estar, no es correcto. Verifiquemos qué pasó. Realmente Q debería estar al mismo nivel de P. Voy a trazar la línea primero y luego voy a ver qué fue lo que pasó. Entonces, 10 milímetros. Voy a borrar esta línea y la voy a trazar de nuevo. Voy a borrar este punto y lo vuelvo a trazar de nuevo. Tener un error en este tipo de dibujos es muy común porque son muchas líneas las que se trazan. Entonces el margen de error es muy alto. Por eso hay que verificar qué va sucediendo. Si el error fue acá o el error fue acá. 15 milímetros.
Como la línea es gruesa también es complejo esa situación. Ah, ya veo cuál fue el error. Entonces un poquito más abajo. Bueno, vamos a trazarla desde un poquito más abajo. Vamos a ver si acá. Ahí me daría. Listo, entonces, al tener los puntos S y R, S y R, vamos a definir la posición de los puntos T y el punto U. Para poder definir los puntos T y U necesito aplicar un poco de lo que hicimos para obtener las líneas que se trazaron desde O y desde N. Recuerden, pueden combinar las escuadras o pueden intentar trazar dos líneas paralelas a H y J desde los puntos S y R. ¿Cómo hago para saber qué distancia hay entre la línea RU y la línea HJ? Muy sencillo. Voy a restar 48 entre 28. Eso me da 20. Y 20 dividido 2 da 10. Es decir que la distancia entre la línea RU y la línea HJ es de 10. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Voy a medir desde J. Voy a medir desde J 10 milímetros. Y desde K 10 milímetros también. A partir de R voy a trazar una línea. Esa línea va a ser paralela a la línea HJ. Observen. Y desde S hasta el punto, y también va a ser paralela. Para finalizar, debo determinar la línea TU. Para encontrar la línea TU, necesito conectar con la línea que sale de T. Para lograrlo, necesitamos hacer un procedimiento similar al que hicimos para encontrar el punto P. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea que sale del punto S. Esa línea va a ser una línea de construcción. La voy a sacar de color azul.
una línea de construcción. Puede ser de longitud arbitraria. Luego, abajo de M voy a crear un punto de construcción que lo voy a llamar el punto M'. El punto M'. A partir del punto M', voy a trazar una línea paralela a la línea MG. Y que se corte con la línea que salió de S. Esa intersección me va a generar un punto que se llama el punto S'. Es un punto de construcción. Realmente ese punto no se vería en el trabajo final, pero me sirve para poder encontrar el punto T. A partir de S', voy a trazar una línea vertical de construcción. Esa línea va a tener una altura de 15 milímetros. Esta cota que está acá, voy a borrar esto. Esta cota que vemos aquí dice 15 y me está diciendo cuál es la altura de manera vertical de este hueco. Entonces desde S' voy a trazar una línea de construcción de 15 milímetros. Y a partir de esa línea, voy a trazar una línea con una inclinación de 30 grados paralela a la línea AC. Cuando esa línea que voy a trazar se choque con la línea que sale de S, esa intersección entre esas dos líneas me va a generar el punto T. Y una vez tenga el punto T, solo basta con trazar una línea con posición de 30 grados paralela a la línea AB. Al trazarla, se genera una intersección entre esa línea y la línea que sale de R. Este punto lo llamamos el punto U. Y ya se ha concluido la construcción del sólido. Solo faltaría borrar algunas líneas que me han permitido construir el objeto, repintar otras
Y eso es todo.